Queremos más del Señor, queremos más de su presencia. Por eso acudimos cada día en una muestra de dependencia de Él. Necesitamos su sabiduría, necesitamos entender su voluntad. Doblegamos nuestras rodillas, levantamos nuestras manos, le decimos: Señor, este día queremos que tu presencia nos guíe, nos acompañe. Y no como un aditamento, sino como dirección, como punta de lanza, detrás tal cual tú nos dices en tu palabra, detrás de tu avance, te vamos siguiendo en el camino. Este día, martes 1 de septiembre, comenzando este mes, honrándole al Señor, esperamos que tengamos muy buenas noticias, que Dios nos sorprenda en este mes. Continuando con la lectura de la palabra del Señor, esta vez en Daniel capítulo 6, versículo 4 en adelante, sobre este nuevo tiempo que, aún siendo viejo Daniel, siendo ya de edad avanzada, todavía le iban a llegar pruebas y más pruebas. Versículo 4 leemos, dice así la palabra del Señor. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera como Daniel se conducía en los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable, totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: ¡que viva el rey Darío! Todos nosotros, administradores, autoridades y altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en una ley, en que el rey apruebe una ley y que lo haga cumplir muy estrictamente. Ordene usted que los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada. Una ley oficial de los medos y de los persas que no pueda ser revocada. Una trampa. Leemos la escritura y entendemos que Daniel no se le podían encontrar errores, no que era perfecto, pero una persona muy responsable. Ayer habíamos hablado de aquello, pero al mismo tiempo nos damos cuenta cómo literalmente los reyes de aquel tiempo osaban y ostentaban la adoración de su pueblo, si ellos lo querían. Ya habíamos visto con Nabucodonosor, con la estatua de oro que había levantado, en la que se cree en muchos casos que era su propia estatua. No se contentó con ser cabeza de oro, sino también todo el cuerpo. Entonces tenemos que entender esto. El demasiado ego, ¿no? Pasa muchas veces en el tema político, en el tema de los ricos, que creen que lo tienen todo, que están a un clic, a un chasquido de las manos, al hacer lo que quieran, comprarse el vehículo que le quieran, elegir la casa que quieran, tener los equipos que deseen. O en el tema del gobierno se nota, ¿no?, cuando alguien entra al poder, ¿no? El que está en el poder señala, dice, decide, hace y se aprovecha y lo toma muy a pecho porque dice que está en su tiempo. Wow. Ahora aquí vemos una situación. Daniel no sabía de estas cosas. En cambio, los enemigos de Daniel estaban tramando. Qué impactante es esto, que sea la razón, la religión,
Vale decir, es demasiado estricto con su religión, decían ellos, porque no entendían la vida del espíritu que llevaba Daniel. Solo en ese lugar le podemos encontrar algún error. Entonces, tampoco vieron algún error, pero dijeron, este sí es fiel a su Dios. Por lo tanto, ¿qué tal si se pone a prueba su fidelidad a Dios por su fidelidad a su rey? ¿Quién es más importante? Aquí tenemos que recalcar algunos aspectos de nuestra vida delante del Señor. Un esposo, una esposa, un hijo, ¿a quién va a ser fiel? ¿A Dios? ¿A su pareja? ¿A su familia? ¿A sus hijos? Muchas veces me he encontrado con jóvenes que, llegando a los pies de Cristo, amaron tanto al Señor, pero un día sus padres se enteraron de su nueva fe y les dijeron, no te envía a Sucre a ir a una iglesia, te he enviado a estudiar, por lo tanto, si continúas yendo a la iglesia, te corto los fondos. Los estudiantes vinieron con pena para decirnos que se retiraban de la iglesia porque había un padre, una madre que decía, bueno, si lo haces, incluso oímos de alguien que nos dijo que hasta el nivel de desheredarle, porque odiaba a los cristianos. Nuestra respuesta siempre ha sido firmeza, que Dios está en primer lugar por encima de todas las cosas. Y que si mientras la persona se aplicaba, estudiaba, respondía y les honraba a sus padres de esa manera sin dar mal testimonio, y ellos podían seguir honrándole al Señor, Dios también los honraría. En algunas ocasiones nos ha resultado positivo y en otras nunca más los vimos. Esto pasa también con una esposa, un esposo, y hay excusas cuando alguien dice, pero pastor, ¿cómo voy a hacer luz en mi casa si es que no me sujeto a mis padres? O en todo caso, si mi esposo no quiere que yo vaya, ¿cómo me sujeto? La mejor manera de ser luz es serle fiel a Dios en primer lugar. Pase lo que pase, porque entonces Dios va a respaldar la vida. Lo mismo pasa en el tema político. De repente uno dice, no, ya tomé el poder, tengo un cargo o estoy en un puesto de gran influencia dentro de la ciudad. Y bueno, ahora sí, no puedo, ahora sí, porque ahora esto es más importante. ¿Cómo se va a ver? ¿Tu fidelidad a Dios será más importante o tu fidelidad a tu trabajo, a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa? ¿Qué es más importante? En algún momento Jesús hizo entender ese sentir de amor a Dios por encima de las cosas en esta frase: el que no es capaz de dejar a padre o a madre por causa de mí, no es digno de mí. Eso dijo Jesús. No estaba incitando al abandono de la familia, las responsabilidades, no. Pero él estaba diciendo aquel que sabe medir, y cuando algunas veces pesa más otra cosa, y uno tiene que decidir por uno o el otro, el que sabe decidir por Cristo, el que sabe decidir por Dios, ese es digno de él. Y el que no es digno de él. Esto es muy importante entender en nuestras vidas, porque si nosotros no tenemos en claro esto, entonces vamos a dar prioridad a otros asuntos que no nos está enviando Dios a dar esa importancia, a darle esa importancia. Entonces, el amor a Dios tiene que ser todo por encima de las cosas. Esto es lo que reflejaba la vida de Daniel. Ellos dijeron y hicieron la prueba, le hicieron seguramente algunos tests, estaban prácticamente mirando y observando por tal vez semanas y meses la vida de Daniel, y encontraron que su fidelidad a Dios era demasiado fuerte y radical, que tendría que ser puesta a prueba con el ponerle en riesgo de vida, de perder la vida, y a ver si eso le cambia. Entonces era una magnífica oportunidad de hacer esta prueba. Por eso fueron ante el rey y le dijeron, por favor, que sea así, y a ver cómo va a reaccionar Daniel. Aquí vamos a hacer algunas comparaciones con el tema de la cuarentena. Leamos el versículo 9 y dice así: así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta,
con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, y oraba 3 veces al día, como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Miren una cosa aquí, el tema de por qué con la ventana abierta. Uno podría cuestionar y decir, pero pastor, que no dice la Biblia que cuando vayas a orar cierres tus puertas y en lo secreto? ¿Por qué Daniel presumía? Aquí puede haber un mal entendimiento en la interpretación de cualquiera, pero las escrituras revelan que cuando fue levantado el templo la primera vez y en su dedicación, Salomón dijo algo interesante que los musulmanes copiaron para sí mismos. ¿Qué fue? Salomón, al hacer la dedicación, dijo esto: Dios, si este pueblo se vuelve atrás, te da la espalda, y alguna vez por causa de nuestros pecados somos exiliados fuera de nuestro territorio, pero si tu pueblo se volviere hacia ti y orare hacia ti en dirección a este templo. Los judíos, cuando fueron exiliados a Babilonia, solían orar en dirección a Jerusalén. Ellos tendrían maneras de mirar en qué dirección, en qué este, oeste, norte o sur, en fin, ¿no? Quizás en este caso desde el lugar donde era Babilonia hacia el oeste podría ser, no lo sé, pero ellos sabían más o menos hacia qué lado era la dirección. Esa era la razón por la que Daniel oraba en esa dirección. Y no era un afrentamiento a la ley, porque por ahí alguien puede decir, mira, Daniel siguió orando, nosotros tenemos que seguir predicando y haciendo culto, no importa la cuarentena. No era un asunto así. Daniel sabía que había aquí, su vida personal, y no que estaba público su ventana, no que todo el mundo podía ver desde abajo cómo oraba Daniel, no, sino que ellos encontraron algún lugar donde podían observar. Él cerraba sus puertas, pero abría su ventana. No significa que tenía la puerta abierta para que todos vean cómo oraba. La palabra de Dios dice, como era de costumbre, en la planta alta, dice, ¿no?, de su habitación. Fue a su casa y se arrodilló como de costumbre, en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Se subió a un lugar especial. No era, como se dice, no estaba con la puerta abierta para que todos vean cómo se arrodillaba, pero sí en ese aspecto como una especie de azotea donde tal vez podría verse si alguien quería observar. Miren, no es excusa esto para decir, no importa la cuarentena, nos reunimos porque nuestra fe es primero, y si nos encarcelan, que nos encarcelen. Por necios te van a encarcelar, por no entender lo que significa el respeto a las leyes. Pero si hay algo que la iglesia ha hecho siempre en este tiempo es no hemos dejado de hacer cultos, no hemos dejado de orar, no hemos dejado de predicar el evangelio, no hemos dejado de honrarle al Señor, y eso no se va a parar para nada. ¿Por qué? Porque Dios está en primer lugar. Cuando vengan las dificultades, no dejes que las situaciones impidan que tu fe crezca, que las circunstancias, que los problemas, que los dolores, que el pesar sea más fuerte que lo que tú sientes y abandones. Cuidado. En otras palabras, es como que se hubiese levantado un edicto y te paralizó. Pero los creyentes, ¿qué hacemos? Nos mantenemos firmes y fieles delante del Señor. Qué linda palabra para meditar. Seamos fieles al Señor, mantengamos la postura. Como de costumbre, Daniel no dejaba de depender del Señor y de orar cada día. 3 veces al día tenía esa costumbre de honrarle al Señor. Y no cesó, aunque una ley dijese, debes renunciar. Muchas leyes van a decir, renuncia a tus principios, y hoy más que nunca en ese peligro de que el tema de la supuesta ley de género y otras áreas nos dicen, no digas más esto, no digas que esto es pecado porque esto es discriminación, etcétera. Y el creyente va a estar firme, aunque no vamos a ir a provocaciones, pero es que nos sometemos a la palabra, y la palabra está por encima
y esto es muy importante recalcarlo, no importa que escuche cualquier autoridad, este es un principio de fe. La palabra de Dios está por encima de la constitución política del Estado de un país. Está por encima de los mandamientos de un padre, de una madre. Obviamente la palabra de Dios nunca te va a animar a renunciar, a deshonrarlos. Jamás. Pero la palabra de Dios está por encima, porque Dios está por encima y su palabra proviene de su propia boca. Oramos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a mantenernos fieles a ti en todo lo que hagamos. Ayúdanos a hacerte fiel a ti como Daniel. Señor, en el nombre de Jesús, haznos entender nuestro proceder en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestras decisiones frente a nuestros compañeros de trabajo, nuestro gerente, nuestro jefe, y que ellos entiendan que tenemos un jefe mayor que ellos y que tú eres lo máximo de todo en nuestras vidas. Te damos gracias, te entregamos este día y sea cual sea la decisión y los desafíos que tengamos, sea tu nombre bendito, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Les habla el pastor Joel Cuellar del Movimiento Cristiano desde el Movimiento Cristiano Central, aquí honrándole al Señor desde donde estamos, Sucre, capital de Bolivia. Dios les bendiga muchísimo. La paz del Señor sea sobre ustedes. Bendiciones. Adoré.